Bueno, saludos a todos los que vayan a ver este nuevo video de mi canal. Y hoy estamos con un amigo personal, gran disertador también, ¿no? Estamos con el licenciado en filosofía Laureano Martínez. ¿eh? Para, También fue seminarista y tiene su canal de YouTube, ha dado muchas charlas sobre temas medievales y algunos otros temas, ¿no? Ha sido invitado en varias oportunidades a la taberna, también en otros eventos como la comarca. Y bueno, hoy lo tenemos porque además le gusta mucho la Edad Media, la fantasía también, las peleas, muy fanático de los cómics. Así que en su canal Charlas Friquilosóficas, ahí pueden ver todo su material y los análisis que hace, ¿no? Y si me falta alguna cosa, Laureano, agregala a tu presentación. Un gusto, ¿no? Bueno, buenas noches, Ezequiel. Gracias por tu invitación a colaborar con tu canal. Yo hace desde el año 2007 que estoy haciendo, que mantengo este espacio virtual, digamos, charlas filosóficas, y me aventuré a escribir primeramente de Tolkien, ya que hablamos de lo medieval. Y bueno, como me gustó mucho el material, seguí escribiendo un montón de cosas. De hecho, una materia con la cual rendí, una de las últimas materias en las cuales rendí para terminar mi profesorado de filosofía en el Don Bosco, acá en Rosario, fue justamente el platonismo en El Señor de los Anillos. Y fue un trabajo que al profesor le gustó mucho, me felicitó y me interesó en demasía. Así que eso fue como un impulso para que yo siguiera escribiendo muchas cosas y después expandí un poco la mirada, fui más allá de lo que sería específicamente la Edad Media y la fantasía, y me incliné también a la ciencia ficción. Por eso es que hago análisis sobre cómics, manga, que son cómics japoneses, anime, películas, libros, incluso videojuegos. Así que la persona que quiera darse una vuelta por ahí por charlas filosóficas en YouTube, o si quiere hacerlo en Facebook, puede darle su like si lo desea, y bueno, y gozar de alguna manera de todo el contenido que allí tengo. Y como bien decías, la Edad Media es algo que me gusta mucho, es un poco la herencia de haber pasado por el seminario, como bien habías nombrado, y hace unos años atrás, en un evento acá en Rosario que después lamentablemente se dejó de hacer, que se llamaba la Taberna Medieval, un momento muy bueno porque iba por ahí mutando de lugar, pero básicamente el formato era el mismo, era más o menos entre 2 o 3 horas, y había bandas de música, había gente que hacía recitados, incluso había muchas personas, en las cuales me incluyo, que hacíamos cosplay, es decir, nos íbamos con un disfraz para hacer algún tipo de presentación. Y lo que me tocaba a mí en específico era dar una charla breve que yo trataba de no fueran más de 15 o 20 minutos, para que después darle lugar también pie a las preguntas que hacía la gente, ahí mismo, ¿no? Y se hacía un lindo debate, interesante. Y una de esas charlas es la que voy a dar hoy, a pedido por ahí tuyo, y que yo a esta charla, modestamente, le puse el nombre de Trivium et Quadrivium, o la enseñanza en la Edad Media. Muy bien. Así bueno, si querés ya puedo empezar a Sí, hacerla, o si querés preguntar algo previo. aclarar primero que este es el primer video en el que se va a hablar de Edad Media, que yo hace rato ya tenía ganas de comenzar con esto, porque es lo que más me quería enfocar en este canal, porque me pareció que si bien a mí me gusta mucho el tema de la hispanidad y todas esas cuestiones, ya hay bastante material por ahí dando vueltas y muy buenos historiadores, ¿no? Así que me quería enfocar un poco más en la Edad Media, que es esta etapa, ¿no? Que abarca alrededor de unos 1000 años, porque los primeros videos decidí arrancar por historia de la Iglesia y se habló del Concilio Vaticano II y de los comienzos de la Iglesia y un paso por lo que fue el judaísmo antiguo desde sus orígenes, ¿no? Hasta la aparición y el nacimiento, ¿no? Y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Edad Media es un periodo bastante largo y hubo varios cambios, ¿no? Desde la caída de lo que fue el Imperio Romano de Occidente, con los reinos
germánicos, ¿no? En Italia, y que está dividido, ¿no? Según los autores, algunos autores hablan de dos etapas de alta Edad Media y baja Edad Media, y algunos incluyen una que se llama plena Edad Media también, que va desde, por ejemplo, algunos sucesos importantes y movimientos como el Renacimiento carolingio, hasta pasando por sistemas económicos como el feudalismo, ¿no? Muy importante en la Edad Media, los pactos feudo-vasalláticos, las órdenes militares, y desembocando más adelante, ¿no? Lo que serían las cruzadas también, porque hay un espíritu mezclado lo religioso con lo militar, ¿no? Muy importante. Pero también fue muy importante las órdenes monásticas, ¿no? Y la enseñanza y la cultura, ¿no? En la Edad Media, que es un poco lo que vas a hablar vos esta noche, ¿no? De la enseñanza, de las artes y lo que son, ahora vas a hablar de lo que son las artes liberales, sería, ¿no? Te doy paso para que comiences. Exactamente, las artes liberales. Vale, voy a una aclaración que quería hacer. Primeramente un saludo, después una aclaración. El saludo es a la gente de la agrupación acá de Rosario Manuel Estrada, a la cual pertenezco, y bueno, también les debo mucho de lo que voy a decir ahora porque tenemos un profundo amor al estudio no solamente de la iglesia, como bien lo nombrabas antes, sino otro también lo que tenga que ver con lo intelectual. Eso por un lado. Y en segundo lugar, una aclaración, que no soy yo el primero ni voy a ser el último en decirlo, para nada, pero que en la Edad Media, que se la llama comúnmente oscurantista, es un término, digamos, que denosta un poco lo que fue la Edad Media, o incluso decirle Edad Media, como si fuese una especie de jamón de un sándwich de la historia, lo cual también, a mi entender, es una forma de, digamos, de menosprecio, ¿no? Y en la Edad Media surgieron un montón de sucesos importantísimos, desde progresos de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la observación de los astros, hasta incluso tratados de botánica. Más lejos, San Alberto Magno, aparte de ser un gran santo y el maestro de Santo Tomás de Aquino, que quizás Tomás de Aquino haya sido quizás el mayor pensador de la Edad Media más destacado. Pero San Alberto Magno era tanto doctor de filosofía como había escrito un tratado de flores. Entonces, bueno, a la Edad Media también le vemos la cerveza, hay un montón de otros inventos, incluso hasta el día de hoy nos han devenido. Entonces, esto es un poco la idea de quitarle esa expresión de que la Edad Media era algo oscurantista, retrógrado y demás, porque eso es una expresión propia de alguien que no sabe nada de historia. Claro, una breve Y vos que aclaración sos para los docente de que no lo historia lo saben. entenderás bien. Sí, para los que no saben, el término Edad Media fue puesto por los iluministas del siglo XVIII, ¿no? Que para ellos, bueno, como estaban en contra de la religión católica, ¿no? En su mayoría, y muchos pertenecían a la masonería, ¿no? Que quisieron reemplazar a la diosa razón por el dios cristiano, ¿no? Así que ese fue el término que le pusieron y como vos bien decías, quedó ahí una edad entre lo que fue la edad antigua y la edad moderna que lo denominaron así de esa forma, pero con mucha hazaña, ¿no? Así que eh, te doy paso para Es que... una especie de bisagra de dos épocas, Claro, ¿no? Y que no, sencillamente no lo fue. Yo esto es un poco lo que voy a demostrar, digamos, modestamente con esta charla, ¿no? Que bien. repito, se llama Trivium et Quadrivium o la educación en la Edad Media. Bueno, un poco para empezar, ¿qué significa esto de Trivium et Quadrivium? Que son dos expresiones en latín, ¿no? Es evidente que al menos nos sonará como números, Trivium 3, Quadrivium 4, viene realmente de ahí. ¿Y por qué? Porque estas son vías, como bien decías vos al principio, así que las vías liberales, de las ciencias liberales, que eran muy importantes, resultaban esenciales para cualquier persona que estudiara en la Edad Media, entienda ser un monje, eran las personas más, si quiere, eruditas de la época, ¿verdad? De hecho, el filósofo francés Etienne Ginson, un gran filósofo medievalista, decía que las fustas de los caballeros equivalían a las discusiones de los monjes, ¿no? Esta cuestión, ¿no? de la preocupación y la preparación previa a una discusión. Entonces, para poder sostener una argumentación es que se estudiaban estas artes liberales, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles eran estas artes liberales?
tenemos en el trivium comprendía la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium correspondían a la aritmética, geometría, astronomía y música. Un poco los filósofos que más hicieron proliferar estas enseñanzas, estas artes, fueron, en primer lugar, un gran filósofo como Manilo Torcuato Severino Boecio, un gran filósofo que a él le debemos, por ejemplo, la palabra persona, una palabra que va a circundar durante toda la Edad Media, incluso llegando al famoso y bien Santo Tomás de Aquino. Y le va a dar una vuelta de tuerca a esa frase, pero un poco el originante fue el filósofo Boecio. Otro, San Anselmo de Canterbury, un gran, que de hecho fue obispo. Anselmo es conocido en los ámbitos de la filosofía, sobre todo en la medieval, por un argumento llamado ontológico, que le dio a él, en el cual él pretendía, por medios de la razón, llegar a la noción de la existencia de Dios sin usar la fe. Algo que también Tomás tomaría y, bueno, también le haría un ajuste de tuerca. Una anécdota. Nuestro escritor argentino, quien no lo ha sentido nombrar, Jorge Luis Borges, tiene un cuento corto llamado Argumentum Ornitologicum, que es una pretendida, digamos, burla, ¿no? O una especie de homenaje, parodia, a el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Bueno, otro de los filósofos y santos que han usado mucho esta técnica fue Alberto Magno, lo dije recién, que fue el maestro de ni más ni menos de Tomás de Aquino, y finalmente el mismísimo Tomás de Aquino, que en su obra más importante de todas las que escribió, bueno, se llama Summa Teológica. Son 4 tomos enormes, muy costosos por cierto, pero se puede pensar y se puede bien afirmar que son una especie como de resumen, si se quiere, de lo académico de la Edad Media. Bueno, tenemos como libros fundamentales para entenderlos, ¿no? La Summa Teológica de Tomás de Aquino. Y la forma en que están escritos es a través de algo que comentaré más bien al final del video, pero que está evidentemente relacionado con el trivium y el quadrivium. Bien, ¿se acuerdan que les dije de cómo estaban compuestas y qué ciencias? Es lo que ahora me gustaría pasar a explicar. Bien, vamos a empezar por el trivium, ¿no? Y la primera de las ciencias era la gramática. La palabra gramática viene del griego gramatike, y a su vez está como fundida con la palabra tekné, ¿no? Tekné sabemos que significa arte para los griegos, no cualquier arte, sino el arte de hacer bien las cosas. De venir esa palabra en español como el famoso técnico, ¿no? Es el que se supone que hace bien las cosas, ¿no? Y gramática está relacionado con las palabras, ¿no? Más específicamente con la lengua, ¿eh? Teniendo en cuenta, según la filosofía que la sustente, en algunos casos solamente las formas, o sea, como la gramática estructural, o las formas y los significados, o sea, la gramática tradicional. La gramática pues, es una descripción del sistema de una lengua y constituye el estudio científico de su funcionamiento y sus características, en el momento, por ejemplo, actual. Ejemplo, concordancia entre lo que se dice, las reglas ortográficas, las letras y signos de puntuación, etc. Esto no es un dato menor para nada, porque uno no podría aprender a filosofar, que sería un poco la resultante de estas ciencias liberales, si primero no puede aprender a escribir. A mí me pasa como docente de ir a dar clases, ya sea en mis horas cátedra correspondientes como en reemplazos, y encontrar, leer lo que los chicos escriben. Una vez necesita pedir la Rosetta de Champollion, ¿no? Bueno, y a veces denotan chicos también. Entonces un poco la idea de la gramática cuidaba, digamos, ese aspecto. La segunda ciencia, la dialéctica, que es una de mis preferidas, es una forma de estudiar y comprender el mundo de nuestro alrededor, pues se trata de una disciplina filosófica muy compleja que depende mucho de la perspectiva que cada pensador le aporta. A grosísimo modo y en ejemplo, se entiende la dialéctica como una forma de considerar que todo el mundo está constantemente cambiando y por lo tanto nuestra mentalidad de comprenderlo también. O por el contrario, entender que el constante cambio en que se da de hecho el mundo, sucede que hay cosas que no sufren modificaciones. Ergo, nuestra mente y predisposición debe aprender a vislumbrar eso y obrar en consecuencia. Esa es una posible definición de la dialéctica. Otra posible definición mediante ejemplos de la dialéctica sería tener en cuenta los distintos sucesos históricos como provocados por cuestiones que hacen que reine el conflicto entre el trato de los seres humanos y sus
se produzca inesquivables problemas tales como los conflictos bélicos, los hechos injustos, etc. En palabras un poco más sencillas, la dialéctica sería una forma de entender los procesos históricos que mueven al mundo. Yo los puedo entender de dos formas, como bien decía recién. O bien, entiendo que la dialéctica es un proceso en el cual el tiempo es lineal, tenemos un principio y un final, de hechos que van de lo peor a lo mejor, o por el contrario, puedo entender que la línea histórica en realidad sea una especie como de rulo en el cual en el medio de los sucesos históricos van sucediéndose distintos eventos que son contrarios entre sí. Eso daría pie a, por ejemplo, una tesis, una síntesis, o una tesis, una antítesis de una síntesis, que es el postulado marxista. Esto antes no existía en la Edad Media, pero sí pensemos que los monjes de la Edad Media entendían el mundo como algo creado, por lo tanto no era eterno como pensaría un griego, y por lo tanto que iba a tener un final. El inicio es Dios, el final es Dios, y en el medio estamos nosotros, los seres humanos que habitamos e inhabitamos este mundo. Entonces la idea de la dialéctica es entender este proceso de cómo Dios actúa en el mundo, en la historia y en nuestro interior o en el corazón de cada hombre. La tercera de las ciencias es la retórica, que es la segunda que más me gusta a mí, pues es esa disciplina filosófica que se ocupa de preparar adecuadamente argumentaciones con el objetivo de convencer al interlocutor. También se la define como el arte del buen preguntar y del buen contestar. Durante siglos los pensadores han aportado valiosísimos recursos para enriquecer y fundamentar el discurso, ya sea hablado o escrito. Algunas partes que componen el hacer de la retórica son las palabras utilizadas, las metáforas, el sentido que queremos darles, las entonaciones de la voz, los gestos corporales, la apelación que hagamos a sentimientos o emociones al hablar, los distintos tipos de mensajes como una información, una orden, una sugerencia, un testimonio, un discurso, etc. Como ven, la retórica no solamente que es algo sumamente valioso para hablar, para convencer, para discutir, sino que aparte implica forzosamente la claridad conceptual al momento de hablar. Imaginemos una persona que tenga problemas para transmitir un mensaje. Esa persona está evidenciando al menos dos cosas. Primero, que lo que dice que sabe no lo sabe. Y segundo, si no lo sabe, entonces no lo puede enseñar. A mí me pasa con mis chicos en la escuela que muchas veces cuando le hago alguna pregunta, ya sea en una clase común y corriente o, si es algo peor, como una evaluación, me dicen, sí, profe, yo lo sé, pero no lo puedo explicar. No, no lo sabe. Porque la retórica es saber preguntar, saber contestar, saber entender, saber hablar, saber y saber enseñar. Entonces, uno no puede enseñar lo que no sabe. Por lo tanto, esa frase es absurda, lo de lo sé, pero no lo puedo explicar. Y aparte, la retórica tiene algo fantástico, que va anexada, que es la lógica, una ciencia de la filosofía que se despegaría mucho después, pero que la lógica lleva en sí misma el ejercicio del análisis del discurso entre términos, proposiciones y razonamientos. Y para que una persona, cuando quiera armar una argumentación, no caiga en una contradicción, esas contradicciones lógicas en su argumentación se llaman falacias. Y es lo que la retórica y la lógica estudian e intentan evitar para que cuando una persona esté, digamos, disputando, recuerden esa palabra a la cual veré más tarde, cuando tenga que, digamos, debatir con alguien, no caiga esa misma en una contradicción y lo que es más importante, mediante la retórica, puede encontrar contradicciones en el discurso del otro, del interlocutor. Acá entonces un poco estaría el trivium. Entonces, ¿qué sería el quadrivium? Primera ciencia que lo compone, la aritmética. ¿Y qué es la aritmética? Una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las estructuras numéricas elementales, así como las propiedades de las operaciones y los números en sí mismos, en su concepto más profundo, construyendo lo que se conoce como teoría de los números. Ejemplo, vas a una tienda a comprar algo y te ves en la necesidad de calcular en medio de una resta el cambio que te darán. ¿Quién no lo ha hecho, verdad? O cuando estás a punto de abordar el colectivo y contás rápidamente la cantidad de dinero, bueno, sabemos que nosotros ahora no pasa porque pagamos con una tarjeta, pero quizás somos de otro tiempo, sí, en el cual uno tenía que hacer un cálculo rápido de cuánto dinero constaba. Bueno, para eso servía en primera instancia la aritmética. Y el fin último de la aritmética no es tanto el cálculo
podríamos decir numérico, que es importante y es primario, sino por sobre todas las cosas la aritmética ayuda al cerebro humano a solucionar problemas, plantearse una problemática determinada y buscar el camino más rápido para llegar a una solución. Como la aritmética representa una abstracción en segundo grado, como diría Aristóteles, es obvio que esto representa un ejercicio intelectual muy profundo. Eso explica perfectamente por qué muchos chicos se llaman matemáticas, más allá que puede ser que sea mal explicada, puede ser, puedo concederles eso, pero en línea general, los chicos se llevan muchísimo a las matemáticas porque es un esfuerzo intelectual enorme. Si cuando estamos los chicos en primaria, yo que tengo una hija de 7 años, ¿no? Uno le tiene que decir, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces dice, tengo 2 manzanas y le agrego 2 manzanas más. ¿Cuántas manzanas tengo ahora? Entonces, uno ofrece ese cálculo con un soporte visual, o en tal caso un soporte material. Pero la aritmética representa un ejercicio intelectual tan grande que uno apunta al concepto directo de número. Claro, Entonces, porque de hay hecho, cosas que lo son muy material es un problema. Sí, Ezequiel. sí, no, no, que hay cosas que son muy abstractas y muy difíciles de representar y que no se pueden llevar a un plano concreto, digamos. Ahí estaría la Exactamente. dificultad. Por eso empezaba diciendo que la aritmética representa, igual que la geometría que venía después, representan, digamos, una abstracción en segundo grado, como dijo Aristóteles. Si entendemos abstracción como pensamiento de un objeto sin la necesidad de ese objeto, pero sin embargo existe una abstracción en segundo grado. Un ejemplo muy sencillo. Yo tengo este mousepad y lo observo, lo toco, hago que pase por mis sentidos, ¿verdad? Después lo quito de mi vista y te lo puedo llegar a describir a vos, así que bueno, es un objeto de goma, tiene una superficie roja, la cual a su vez la utilizo para apoyar el mouse encima y que ande, no hago una descripción fenomenológica. Pero la abstracción en segundo grado, ¿cuál sería? Ir ya directamente a las notas esenciales de ese ente, como diría Aristóteles. Por ejemplo, yo tengo que decir cuál es la situación de relación, es decir, que ese mousepad es mío. La pertenencia es algo abstracto de lo abstracto. O por ejemplo, yo tengo que decir el color. El color rojo o el color que fuere también es una abstracción, porque el color no existe. Y acá es la parte en la que empieza a volar la mente de la gente. No existe el color, existen cosas pintadas de color. Como Exacto. tampoco existe el número, existen cosas que suman una cantidad. Como tampoco existe el kilo, existen cosas que pesan. Entonces, tanto el color como el número como el peso son abstracciones en segundo grado. Esto es lo que nos ayuda tanto la metafísica, que es la disciplina filosófica que estudia el ser, como en este caso la aritmética, que es la que estudia las cantidades. ¿Está? Bien. Bueno, la segunda de estas ciencias, que es la geometría, les decía recién, trata a grosso modo sobre la forma y las propiedades de las cosas. Se subdivide en geometría plana y geometría sólida. Y algunos de los ejemplos de su composición se dan las figuras de esfera, cono, cilindro, rectángulo, rombo, ángulo, elipse, etc. ¿No? ¿Para qué un medieval le interesaría mucho estudiar geometría? Uno se podría pensar. O sea, ¿qué tiene que ver con la discusión? Bueno, porque la geometría ayuda a que yo pueda pensar las cosas en un plano, que las pueda ubicar, darle, como se dice en latín, a vos que te gusta el latín, Ezequiel, el ubi, el dónde. Exacto. Entonces, ese mismo ubi, que viene la palabra ubicar, evidentemente, es lo que me permite a mí la geometría, ¿no? Que yo piense las cosas en un plano correspondiente. Porque el plano también es una unidad de, no solamente tamaño, es una unidad de forma, y también es una abstracción, porque no existe el plano, existe un lugar en el que estoy. Volvemos a lo mismo, por eso es que es o requiere un pensamiento de abstracción en segundo plano. Tenemos la tercera de las cuatro del cuadrillo, que es la astronomía. Palabra también que heredamos del griego, ¿no? Por astro, y nomos, que significa ley. Tantas palabras en español que tenemos terminadas en nomos. Por ejemplo, economía, la ley de la casa, significa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la astronomía? La ciencia que estudia al universo como un todo, así como los diversos entes que lo componen. Es decir, estrellas de diversas clases con sus planetas, satélites, materia interestelar, galaxias,
que a su vez, al agruparse, forman cúmulos de galaxias y supercúmulos. El astrónomo describe los cuerpos celestes, estudia su composición y analiza tanto las relaciones que mantienen entre sí como su evolución en el tiempo. La astronomía es algo tan importante porque ayuda a pensar un plano, ¿se acuerdan como decía recién lo de la geometría? Pero ya en un lugar en el cual no es posible ni siquiera percibirlo con los 5 sentidos. Y si ustedes me dicen, pero ¿cómo eso es posible si yo agarro una foto de la NASA, de la Luna, y ya me ubico lo que es, y ya sé cuánto incluso mide y pesa y cómo se mueve? Sí, eso está todo bien, pero en la Edad Media no se sabía. Claro, porque todos esos Pensemos que, aparatos que tenemos ahora en la actualidad no existían. claro, no se sabía. Pensemos que uno de los grandes astrónomos no sé, del pasado fueron, no sé, Ptolomeo de Egipto, por ejemplo. Incluso que él postulaba la circularidad de la Tierra, ¿no? Es algo que después en la Edad Media va a ser discutido y siempre se le achaca. No, porque en la Edad Media pensaban que el mundo era plano. Sí, hasta por ahí nomás, porque había discusión en la comunidad científica. Recuerden que en la Edad Media decir comunidad científica era lo mismo que decir comunidad eclesiástica, porque eran ellos los que estudiaban. De hecho, Kepler era un cura, creo que era monje, si no me equivoco. Entonces, no es una. O sea, decir que en la Edad Media el mundo era plano y que la gente se iba a caer, como dicen los viajes de Colón, ¿no? Siendo que Colón pensaba que la Tierra era esférica. O sea, Sí, sí, era sí, una completa mentira y por lo menos es una exageración ad absurdum. O sea, sí, sí, sí. vuelvo a decir lo mismo. Sostener esto de la Edad Media es un caso de. Si le digo absurdo me quedo corto, ya no sé. Oligofrenia. O sea, un Sí, lo que pasa es desconocimiento que supino de la alrededor historia. de la Edad Media giran muchas leyendas negras, así que Sí, bueno, algún día tenías que entrevistar a alguien para que las desenmascare. sí. Entonces, bueno, es un poco como para dejarlo de la astronomía y para qué servía. Y la última de los niveles, la última del cuadril, que es la música, procede del latín música, derivada a su vez del griego music, palabra que esta última tiene su origen en dos significados. Uno general que abarcaba todo lo relacionado con la educación del espíritu, colocado bajo la advocación de las 9 musas, que se complementaba con la educación física o gimnastique, y otro específico de arte sonoro, que es el que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Quien dice música sabe a qué me estoy refiriendo, así que no tendría que estar explicándolo. Pero sí voy a decir esto, la música era algo tan importante en la Edad Media y en la Antigüedad, y en la Antigüedad. En la Antigüedad, por ejemplo, tenemos al dios Orfeo, que era famoso por manejar una lira por la cual calmaba a las bestias, ¿no? Sí. Y en la Edad Media también era muy Descendió a los importante enseñar infiernos, ¿no? música, Vos que sabés por más, supuesto, en mitología exactamente, está la historia de que fue a rescatar a su amada. exactamente. Bueno, ahí voy a meter un bocadillo de lo mío si quieres. Sí, Sabés que a mí sí. me encantan mucho los animes. Bueno, hay un anime muy bueno, se llama Saint Seiya, traducido en español como Los Caballeros del Zodíaco, un gran anime que habla mucho de la mitología griega. Y en uno de las sagas aparece Orfeo como personaje. Y incluso con una armadura, con su famosa lira, bueno, que ellos tienen que ayudar a que vaya al infierno para rescatar a su amada. Creo que era Polinices, si no me equivoco. Pero bueno, de eso se trata. Entonces, fíjense cómo se puede también analizar no solamente cuestiones de hoy en día que diviertan y muchos tiros y sangre en el anime, sino que también se puede analizar incluso la mitología griega y la historia. Bueno. Entonces, bueno, con el tema de la música, como para terminar este tema, yo les decía que fue muy importante en la edad clásica, incluso hasta subvertirla o convertirla casi en una deidad. Recordemos el tema de las musas. Sino también, sobre todo en la Edad Media, porque la Edad Media ha producido una de las músicas más maravillosas que la música gregoriana. La música que hacían todos los monjes, ¿no? Y monjas también, que cantaban al unísono y que después, bueno, iría transformándose paulatinamente en otra cosa, que es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y si por ahí vos que estás del otro lado escuchando, ten en cuenta que la música New Age, pensemos Enigma, por decir un ejemplo, es música que copia el estilo gregoriano de música. Claro. Por eso es que suena tan linda y tan armónica. Incluso hay una banda que se llama Gregorio. Ah, Exactamente, Gregorian Chants. con nombre imposible. Gregorian Chants se llama la banda, Sí. pero sí. Y hacen versiones de canciones de hoy en día, modernas, pero con el formato de la música propiamente hablando gregoriana, la cual es muy buena. Bueno, esta era la forma en la que se estudiaba en la Edad Media.
Al final del mundo clásico, el estudio del trivium y el quadrivium conducía en definitiva a la reflexión filosófica, es decir, que aunque no formaba parte de las artes liberales, la filosofía acabó por ser considerada como el dominio del conocimiento que englobaba el resto de estas artes y la finalidad suprema de toda educación. La filosofía, que estudia las primeras causas, como diría Aristóteles, fue la que fue coronada como la reina, no la reina razón, como diría Kant, y después los revolucionarios de la Revolución Francesa, sino que la filosofía entonces sería, como es conocida incluso hasta el día de hoy, como la madre de todas las ciencias, y bien buen título que tiene, porque se profundizaría, gracias a ella, en estas 3 y 4 formas exquisitas de estudio en la Edad Media, y gracias a la filosofía surgía también la teología, que es la hermana más pequeña, digamos, de la filosofía, que es específicamente el estudio de Dios. Esta idea de que las llamadas posteriormente artes liberales eran las diferentes etapas de una jerarquía del saber, permaneció con la llegada de la expansión del cristianismo, aunque desde los siglos 7 y 8, la Iglesia sustituye la filosofía por la teología como pilar fundamental del conocimiento. ¿Por qué hace esto la Iglesia? Mucha gente dice estúpidamente de que no, porque estudiar teología no es hacer filosofía. Lo cual es un error enorme, porque para empezar la teología es una ciencia, porque tiene objeto de estudio, tiene metodología propia, tiene especialistas, tiene incluso refutaciones entre sí, y tiene expertos. O sea, es una ciencia como tal. Pero aparte porque el medieval común y corriente, y sobre todo los monjes, que recordemos, eran los eruditos de la época, veían que, o creían, que en la Biblia o en la Sagrada Escritura, iban a encontrar las respuestas a cualquier tipo de pregunta, por más disparatada que ésta sea. Entonces por eso la teología explotó como ciencia y, al menos por unos siglos, casi que encandilaría la filosofía. La filosofía se la veía más bien como algo pagano, venía de los griegos, venía de los romanos, que eso venía de Aristóteles, como Sócrates no escribió nada, como dijo un expresidente, ¿no? Venía de Sócrates, venía de Aristóteles, venía de Platón, del Imperio Romano, venía que eso de un Séneca, de un Marco Aurelio, ¿no? Entonces, la teología se pretendió ponerse por encima por esta razón, porque se la catalogaba como algo, era excelso, porque era el entendimiento ni más ni menos que de la palabra de Dios, no es joda. Después, con el tiempo, bueno, iría volviendo al lugar, podríamos decir que le corresponde hoy en día, y la filosofía tendría, digamos, una jerarquía un poco mayor. Pero fue por esa razón, no por una cuestión oscurantista ni nada que se le parezca. No, incluso Las tenemos enseñanzas del trivium, distintas escuelas, ¿no? En la Edad Media hay distintas escuelas de... sí, por lo menos 2. Yo digo por lo menos 2 que son las más Por lo grandes. menos Tenemos dos, la claro. patrística en los primeros siglos y después lo que explotaría, en el mejor sentido de la expresión, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista intelectual, sería la escolástica, ¿no? Acá tenemos yo nombré a unos principales padres, los repito por lo menos 2 de vuelta, uno San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, y como la patrística lo tenemos San Agustín de Hipona, un gran santo que el propio Tomás lo citaría en sus libros, ¿no? Las enseñanzas del trivium servirán a partir de entonces para comprender las escrituras sagradas, y las del quadrivium se convertirán en el medio para poder entrever cómo Dios ha organizado el mundo. Las 7 artes liberales, número simbólico por excelencia el 7, se convirtieron en el pilar fundamental de la enseñanza. Fueron la base de todos los estudios que a lo largo de la historia se fueron desarrollando en base a una concepción enciclopédica del saber, y los responsables del origen de las primeras universidades, que pretendían compartir, extender el saber y hacerlo universal. Interesante las universidades, porque la palabra universidad viene de universal. No es que yo tengo que enseñar los filósofos que más me gustan, Foucault, Derrida, y ya está. Lo que yo voy a dejar afuera a gente porque viene con un título de universidad privada. ¿Qué es eso? La universidad sirve para el universo, para que cualquiera pudiera estudiar. Y si ven a primeras, como fueron instauradas y fundadas, piénsense en universidades grandes, como no sé, la de Salamanca, la Universidad de Sorbona, si bien en un momento solamente, digamos, recibían monjes, pero después se fueron abriendo la sociedad como tal. Esto es importante decirlo, y que gracias a la idea existieron, gracias a la iglesia existieron y existen. Existen. Acá en Rosario, sin ir más lejos, la famosa Universidad de Humanidades y Artes, que la pueden encontrar ahí en la calle Entre Ríos y Córdoba,
en realidad antes fue un lugar donde había monjas ahí. Uno puede ver en el frontispicio, viene arriba en lo alto, en la parte más elevada, digamos, la entrada, uno puede ver que todavía están los símbolos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Si bien no fue una fundación pensada como algo, digamos, académico, pero sí el edificio se presta para eso y fue cedido para tal fin. O sea, la iglesia ha hecho y hará constantemente un montón de bien invaluable a la humanidad, entre ellos, no solamente en obras de caridad, sino también en obras, digamos, para especificarlas de una manera, en obras académicas, ¿sí? Al fin y al cabo, Jesús es el maestro, ¿verdad? Y dicho sea, el maestro o de magistro, fueron dos grandes obras que existieron en la Edad Media, una escrita por San Agustín, de magistro, y otra escrita por Santo Tomás de Aquino, de magistro. Bueno, y entonces, ¿cómo hacían los monjes ya que tenían que estudiar estas 7 artes? ¿Cómo hacían para estudiar estas 7 artes y sobre todo para aprenderlas y competir, si se quiere la expresión, con algunos otros monjes o maestros, ya que estamos hablando de los magistros, ¿no? Bueno, los medievales tenían una técnica que era infalible en la Edad Media, que tenía 3 partes, estaba como subdividida en 3 partes. A grosso modo se las voy a contar. Se llaman quaestio, lectio y disputatio. La quaestio, la lectio y la disputatio. ¿Y qué es esto? La palabra quaestio en latín significa preguntar, hacer preguntas. De ahí vienen los que les gustan los idiomas, viene la palabra question en inglés, o sea, ni más ni menos que hacer una pregunta. ¿Y qué es lo que hacían los medievales con hacer una pregunta? Trataban de conformar una tesis, es decir, un punto de partida que después debiera devenir, ¿no?, en toda una metodología, en una observación, bla, 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 y terminaría constituyéndose en una teoría que muy posiblemente pasaría a ser escrita en un libro, en una obra. Como ven, este tema de la quaestio sería el caldo de cultivo para que después apareciera el famoso método científico de Augusto Comte. O sea, estamos diciendo que ya en la época medieval se iría gestando esto del positivismo, porque ya había ciencia. Yo lo quiero dejar en claro, no es que la traen los iluministas, sintiéndose ellos iluminados, ¿verdad? Pedazo de nombre que se ponen. Yo creo que esto ya existía antes, lo que hicieron es repetirlo, cambiarlo, modificarlo de cierta forma, pero esto ya estaba desde antes, ¿verdad? Entonces, esto es la cuestión. Los monjes se reunían, generalmente en torno a un magister, a un maestro, ¿no?, pero los discípulos, se reunían y, bueno, le hacían preguntas al maestro. Bueno, maestro, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo Dios obra? Dios tiene naturaleza, Dios tiene esencia, los ángeles tienen sexo. Famosa frase que siempre se le hace como broma a la Edad Media, que discutían el sexo de los ángeles, que si bien pasó, pero no solamente discutían eso. Discutían cuáles eran las obras de misericordia, discutían si un papa o un edicto que tiraba a un emperador era lícito, si de las formas de santidad que las personas tenían eran, digamos, potables o no, si las escrituras, dado su origen, por ejemplo, griego, arameo, hebreo, latín, si pueden ser consideradas canon. O sea, hay un montón de preguntas en la Edad Media, y muy importantes, por cierto, muy importantes, por cierto. Entonces, esto es lo que constituía la cuestión. Resuelto esto, cuando se ponían de acuerdo de qué es lo que iban a hablar, cuando había consenso en la pregunta, digamos, aparecía un segundo momento, que es la lectio. La palabra lectio viene de leer, ¿no?, la lectura. Ahora tendrían que sentar los discípulos, agarraban apuntes, probablemente hechos por copistas anteriores a ellos, porque eso es otra cosa. Existieron muchos libros y han llegado códices a la modernidad porque en la época medieval se escribieron. Los monjes que sabían leer y escribir, que pasaban horas en un atril, iluminados por una pobre vela, y a veces pasaban toda la noche. Va a cambiar recién con la invención de la imprenta, ¿no? Pero durante mucho tiempo los monjes se pasaron horas y horas copiando. Exactamente, la imprenta de Gutenberg, ¿no? Claro. Pero antes eran los monjes, los copistas. Y tampoco los monjes tampoco es una invención. Antes los monjes estaban los escribas. Pensemos en Egipto, los griegos también tenían escribas. Los judíos tenían escribas. Los famosos papiros. Exacto, transformaron, ¿no?, esta actividad que era, podríamos decir, pagana, en algo que era santificado, ¿no? Porque el copista se santificaba
O sea, el altar del copista era el lugar donde trabajaba. Esto no era broma, no era una forma de santificarse. Hay una novela cuestionable, pero al menos históricamente bastante cercana, que es El nombre de la rosa, ¿no? De Humberto Eco. Si bien es un filósofo, era, pues falleció, filósofo eco agnóstico, totalmente ateo, pero sin embargo en esa obra, al menos la parte histórica de cómo aparece es bastante correcta. Se muestran las disputas que tenía, por ejemplo, Guillermo de Baskerville, que es evidente, que es una referencia al filósofo Guillermo de Ockham, discutiendo con Jorge de Burgos, que es evidente que es una referencia a Jorge Luis Borges, ¿no? Porque era ciego y era biblista, y estaba en una biblioteca. Bueno, aparece la cuestión de cómo estaban los copistas, ¿no? Que tomaban los libros o los pergaminos, como decíamos recién, o los papiros, como decíamos recién, Ezequiel. Eso después va transformándose primero eran como los rollos de hoja que tenían los judíos, después pasó a ser códice, después se transformó en pergamino, bueno, una historia que no viene al caso, pero transcribían eso y con una, digamos, con una precisión que era envidiable, porque los copistas sabían hablar idiomas, no era solamente uno o dos, sabían hablar muchos idiomas, y entre ellos estaban el latín, el hebreo muy probablemente lo sabían hablar, el islámico, hizo que había muchas lenguas también, probablemente hayan sabido hablar algo de sánscrito, es probable, bueno, el griego de la antigüedad, el griego clásico y el griego koiné, que era el griego que hablaba el vulgo, digamos. Bueno, lo sabían manejar muy bien los copistas, entonces esto no era broma. Ahora bien, si uno de estos discípulos, quería escribir algo de su propia autoría, para que sea aceptado como tal, también tenía que seguir unos pasos, no es que escribía algo y ya está. Digamos que sus maestros le hacen un seguimiento, lo que hoy podríamos decir que había un director de tesis, digamos, es una universidad, que no es nada nuevo. Entonces, ¿qué requisitos tenía que seguir este escrito de este discípulo? Bueno, en primer lugar, que tenía que tener madurez el escrito. ¿Y esto qué es? Que significa no hacer las cosas antes de tiempo, o sea, tomarse su tiempo, no apresurarse, tampoco retrasarse, entiéndase, pero explotar al máximo el tiempo que un monje podía llegar a tener, porque recordemos, la regla de oro del monje, como dijo San Benito, era ora et labora, o sea, reza y trabaja. El monje está todo el tiempo haciendo cosas, no es que está al Pepe rezando, vaya a saber qué habrá en la mente de alguien que lo piensa, ¿no? Está haciendo cosas todo el tiempo. Entonces la idea es que cuando tenga que escribir, que lo haga en sus horarios, sin taparse o sin pisar horarios de otras actividades, ¿no? Bueno, entonces este es el tema de la madurez. Lo segundo, la veracidad, que supone hacerlas tal y como sienten. Claro, pensamos que este tema de la veracidad fue algo muy importante en la Edad Media. Y tan importante fue que hasta el mismísimo Tomás de Aquino tiene un escrito muy bueno, se llama De Veritate, o sea, acerca de la verdad. Entonces, si uno tenía que transcribir algo o escribir algo de su propia autoría, no podía escribir lo que se le antojara, tenía que citar a un experto, tenía que haber leído mucho antes, muchísimo antes, y sobre todo no tener errores de ortografía, por Dios, el tema de la gramática, ¿se acuerdan? Que era una de las ciencias reales, claro. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la veracidad. En tercer lugar, la brevedad, que hace que la comunicación y el discurso sean mucho más tolerables. Imaginemos un texto que está repetido hasta el hartazgo de palabras que no tienen sentido. Sería una cosa horrible de leer. Aparte que si encima tuviera error ortográfico, pero no. Bueno, la verdad hace o obliga al discípulo o al filósofo a quedarse con las ideas principales. Yo diría, y esto lo tomo como algo personal mío, yo creo que la brevedad al momento de hablar, la brevedad junto con la claridad al momento de hablar, son dos cuestiones sine qua non que un filósofo tiene que tener. Por eso es que muchas veces las personas se aburren de los filósofos, porque hablan y hablan y hablan y hablan. Más allá que lo que digan es importante, pero hablan y hablan y hablan. Bueno, y esto le sumamos el problema del ser humano de hoy en día, el ser humano postmoderno, el ser humano light, como diría Enrique Rojas, o el ser humano de la modernidad líquida, como diría Bauman, que no puede tolerar ni 10 minutos sin que le hagan reír. Sí, Es peor, ¿no? Bueno, se dispersan rápidamente. exacto, atención dispersa totalmente, como los chicos que tenemos en los salones, ¿no? Bueno, pero bueno, la brevedad sería una condición sine qua non para que pueda escribir. Y la brevedad, como le dije recién, lo que hace es obligar al filósofo a quedarse con las ideas principales, ¿no? Principales. Bien, y la cuarta es la humildad,
que hace grande al autor, porque no confía la autoridad a sus textos, acepta con paciencia y amabilidad ser corregido y no envidia a otros. La humilitas, no por nada es el primero de las 7 virtudes, la humildad. Es la primera de las 7 virtudes. Y de hecho, la falta de la humildad fue el primer pecado, el pecado original. Sabemos que Serán como dioses, le dijo el demonio a Adán y Eva. La soberbia es la madre de todos los vicios. Exactamente, como dijo Tomás de Aquino, lo primero en un orden es la causa de ese orden. Entonces, si la soberbia es lo primero de los 7 pecados capitales, es la causa de los otros 6. Entonces, bueno, a ver, esto un poco la humildad intenta replicar la sabiduría tal y como era concebida la sofía, la sabiduría, como era concebida en la antigüedad. Para los griegos, el sabio tenía que ser a fortiori una persona humilde. Un sabio que sea, digamos, o alguien que se presente como sabio y que sea un pedante, evidentemente sabio no es. Puede ser una persona inteligente, puede ser una persona académica, pero no es un sabio, ¿no? Y si a eso le agregamos que en la Edad Media se hacía mucho hincapié en la santidad, bueno, un santo que no sea humilde no es santo. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Transmitido a la escritura. Quinto ítem, la libertad, que surge cuando se es fiel a la realidad. No se tiene miedo a la verdad y se escribe sin deseo de adular a nadie. Este tema de la libertad es tan importante porque muchas veces muchas personas escriben con miedo. Dicen, uy, ¿qué dirán? ¿No? Escriben con miedo porque yo no voy a criticar a determinada ideología porque me pueden crucificar. No voy a criticar a determinado partido político porque a ver si me puede ir mal. No. Jesús no tuvo miedo de nadie. Y Él es el ejemplo más grande y absoluto de cualquier ser humano que haya existido o existirá en el universo conocido, digamos. Entonces, a ver, el tema de la libertad, mientras uno... expresa de los respetos humanos, ¿no? Entonces tiene miedo de decir la verdad. Exactamente, pero faltar a la verdad es faltar a la humildad. Digamos, faltar a la verdad es faltar a la libertad. Nosotros, como somos seres posmodernos, totalmente fragmentados, en partes como si fuese un vidrio roto, no nos damos cuenta de que una persona que acepta o busca la verdad es una persona humilde y por lo tanto, ergo, es una persona libre. Nosotros nos parece, o el ser humano de hoy en día confunde libertad con hacer lo que quiera. O libertad en un sentido negativo, como que no me eviten que yo haga lo que quiera. Y ninguna de las dos son la libertad plena. Porque yo haga lo que quiera no siempre es bueno. Y si no es bueno, si no es bueno, no es libertad absoluta. No es libertad como Dios la enseña, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Confunden el término libertad con libertinaje, ¿no? Libertinaje, exactamente. Como si uno fuera un niño chiquito, ¿no? Sexto ítem, oportunidad de tiempo y lugar, que significa escribir sin preocupaciones, despojado de servidumbres y en un retiro o lugar adecuado. A ver, yo tengo que escribir algo que es muy importante. Yo no puedo estar escribiendo en el ruido, en la molestia, en la polución de sonido, si yo estoy mal, incluso hasta mal alimentado, no. Entonces de esto trata el tema de la oportunidad de tiempo y lugar. Buscarse un lugar, porque si bien cuando una persona escribe, es muy probable que caiga a veces en algún tipo de traba ideológica para escribir, o que caiga en un tipo de estrés, nadie está exento. Pero por lo menos nosotros somos colaboradores de eso mismo, ¿no? Pensemos, un monje medieval se iba a la pradera, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, ya más de 20, cuando fui seminarista en el seminario San Carlos Borromeo, había 42 hectáreas. Entonces, cuando decían que fuéramos a rezar, o incluso por escribir o leer, bueno, vayan chicos, ahí tienen los árboles frutales, que eran hermosos, tienen flores, ahí estábamos al borde del río, si quieren ir ahí y descansar, mejor para hacerlo. Encima una persona que está atrapada en una ciudad, bueno, está bien, perfecto, pero bueno, andate a una plaza, qué sé yo. Un lugar que sea o que te promueva armonía, ¿no? El séptimo, justo medio, que llama a no escribir banalidades, sino aquellas cosas necesarias que merezcan realmente la pena del esfuerzo. Y sí. Y fíjense qué expresión está en el justo medio. Es una expresión aristotélica. Aristóteles en su Ética, cuando enseña que la virtud es el justo medio entre dos excesos, que él llamaría vicio, ¿no? Entonces, bueno, el justo medio, ¿de qué se trata en este caso? De que lo que yo escriba, que sea realmente importante. Yo no voy a escribir sobre
perdón por lo que voy a decir, no es que sobre los goles que hizo el goleador de mi equipo de fútbol preferido. A ver, si vamos a escribir algo cierto y verdadero, vamos a escribir algo sobre la vida y la muerte, sobre el pecado, sobre la justicia, sobre el trabajo. Hay tantas cosas importantes para hablar que encima se pierden en un país como el nuestro, que ha sido adoctrinado para no pensar. Adoctrinado para no pensar. Y no nos estamos dando cuenta que nuestros derechos individuales están siendo pisoteados por un gobierno de facto. Horrible. Bueno, entonces este justo medio, ¿no? Que busque eso. Hablar de temas importantes, que sobran. Y el 8 y último, todo lo escrito personal exige calidad, verdad, espíritu de servicio y utilidad. Pedazo de cosas esta. Calidad, verdad, espíritu de servicio y utilidad. Los escritores mediocres se caracterizan por ser leídos solo por aquellos que los han escrito. En cambio, los que buscan la verdad y las edificaciones son útiles y serviciales. Solo así se sirve a Dios y se edifica a los demás. Yo quiero escribir estupideces, prendo la televisión. Y me puedo inspirar en muchas estupideces. Ahí va a estar cero. Pues de hecho la televisión no por nada le dicen la caja boba, y muy buena definición que tiene, digamos. Hoy en día sabemos que la televisión en el año 2021 ya está en franca decadencia, entonces no les queda otra que apelar a lo más bajo del ser humano y mientras más estúpido mejor. Programas donde gente va a bailar, dice pavadas, en vez de un centro donde uno pueda hacer reflexión de la política, de la historia, de la filosofía, cosas así, no tienen lugar. Y si alguien me dice a mí, y bueno, porque si se hacen programas así nadie los va a ver, no creas que nadie los va a ver, porque si vos tampoco fomentás, más vale que no nos van a ir a ver. Si vos fomentás la estupidez, si vos fomentás la mediocridad, si vos fomentás no sé, hacer la prensa amarilla, y sí, eso lo va a ver toda la gente. Entonces bueno, se aprende también con el ejemplo, ¿no? No sé, ¿qué opinás vos? Así que se aprende con el ejemplo. Bueno, obviamente es así. Hay que predicar con el ejemplo. Esto es lo que les dije, acá terminaría un poquito lo que era la lección. Y después nos queda la disputatio, ¿se acuerdan? De la última de las partes. Es una, al menos a mí es la que más me interesa. Porque esta misma lección, cuando se iba dando por estos ítems que yo les dije antes, que estaban relacionados con la escritura, la lección también se la tenía que leer en voz alta. Y eso iba más allá de lo que estaba escrito específicamente en el papel o en la superficie que fuere. Y esa lección dicha, también que tenía que rendir o pasar ciertas características, como por ejemplo, tenía que tener una introducción. Yo tengo que saber qué es lo que voy a leer. O sea, si a mí me manda el capítulo número 1 directamente, y yo qué sé de qué está hablando, por qué lo escribió, con quién habló, cuáles son sus dedicatorias, etc. Introducción, ¿no? Y a continuación venían las 3 etapas de explicación, que eran la expositio, la litera y el sensus o sentencia. Mirá qué interesante está esto. La expositio, la misma palabra lo está diciendo, o exposicio, depende si es en latín clásico o en latín medieval, tiene también que ver con, bueno, yo doy a entender, explico el contenido de lo que está ahí escrito. Digamos, digo, bueno, Ezequiel, introducción. Voy a hablar al respecto de la cuestión sobre si el bien y el mal son buenos en el libro de Job, qué sé yo. Y después empiezo a decir, bueno, pues en la primera parte del libro de Job, en los capítulos 1, del versículo 1 al tanto, dice esto. Entonces empieza a explicar. Empieza a decir de qué se trata. Eso es la expositio. Que se supone, si el discípulo hizo bien su tarea, no tendría que caer en trampas de la retórica. No tendría que hacer ni repeticiones, ni contradicciones, ni falacias, ni nada por el estilo. Va. Y eso ya después de la segunda parte, que es litera, que es la lectura en sí misma. O sea, que lo que yo expliqué, qué es lo que había, alguien, el maestro, lo vio. O sea, agarra mi libro, lo levanta, lo empieza a leer y después me da una devolución de eso, ¿no? Y eso es lo que me lleva al siguiente paso, el sensus. O sea, el análisis y la interpretación que se desprende de la litera. O sea, yo después de leer, eso pasa por mis sentidos, sensus, ¿no? Yo lo leo, lo toco, lo escucho, etcétera, etcétera. Y la devolución que se le hace del maestro al alumno, que es lo que se llama la sentencia, ¿no? La sentencia.
Hoy en día la sentencia uno la relaciona más bien con un juicio. Con la Bueno, justicia, esta exacto. persona robó, claro. Pero no solamente es eso. Una sentencia es una devolución frente a un evento. Ujú. No sé, yo a mi hija el año pasado bailó en la escuelita de danza en la que está, y después yo le dije a mi hija, mira, mi hija, me encantó en esta parte porque hiciste esto, aquello, está todo grabado. Y es una sentencia. Hiciste la buena como la mala sentencia, digamos. Bueno, y bueno, dos cositas más y ya terminaría definitivamente con Lexio. Es que la Lexio también tiene otra parte más, que se llama colasio, que es como la corrección después de la sentencia, cuando el discípulo volvía sobre su escrito y lo corregía en caso de que esto fuera necesario. Sabemos que no siempre era así. Uno de los filósofos que menos Colasio hizo fue Tomás de Aquino, por eso fue tan grande, por eso escribió tantas cosas. Y después de esto, finalmente, podían llegar a aparecer glosas. ¿Qué es una glosa? Esos comentarios en el margen o abajo, al pie, digamos, que hoy en día se les llama también citas, pueden llegar a Sí, te ser, nota al pie. o correcciones. Exactamente, las glosas eran muy importantes en la Edad Media y tanta, digamos, importancia han tenido estas glosas que muchas veces han escrito artículos o libros en base a las glosas. O sea, personas que comentaban tan bien que le dieron pie a otra para que sea una especie de compendio, digamos de esta forma, ¿no? Y después venía, finalmente, por fin, la disputatio, ¿no? La disputatio era como cuando se sentaban generalmente dos maestros, podía ser que fueran sus discípulos entre sí, pero muy raro que un discípulo de un maestro se enfrentara contra el discípulo de otro maestro. Es medio raro, lo que se enfrentaban los dos maestros, o si no los mismos discípulos del maestro entre sí, eso sí pasaba. ¿Y qué es la disputatio? Era, por ejemplo, se elegía un tema, un tema a debatir, después se hacía la lectura, la lección, ¿no? Con todo lo que acabo de explicar antes, y después eso desembocaba en la disputatio. O sea, supongamos, Ezequiel vos y yo éramos discípulos de Tomás de Aquino, flor de maestro, ¿no? Va. Entonces tenemos que hablar sobre una cuestión que el propio maestro abrió, pero no terminó de cerrar del todo. Por ejemplo, supongamos la cuestión de Veritate, libro de Tomás de Aquino, no sobre la verdad. Entonces, vos ibas a estudiar el capítulo número uno, y yo iba a estudiar el capítulo número 2, y yo pretendía refutarte con mi capítulo número 2. Entonces, ¿cómo empezaba la cuestión? Nos sentábamos los dos frente a frente, tranquilos, con un pupitre delante, porque podíamos incluso anotar mientras íbamos hablando. Nuestro maestro estaba en el medio, hacía las veces de, si se quiere, de mediador de lo que nosotros íbamos hablando. Y después empezabas vos. Y decías, bueno, en la cuestión número uno, el maestro dijo, y lo lees. Ujú. Y después de leerlo decís, pero yo respondo. Pues intentás refutar o agregarle algo más al texto, ¿no? Y después yo, cuando era mi turno, digamos, y tenía que contestarte a vos, ¿qué es lo que tenía que hacer primero? Repetir con precisión magnífica cada palabra que vos decías en la presentación. Entonces, de esa manera yo me aseguraba con mi interlocutor de entender lo que vos dijiste. ¿Cuántas veces pasa que cuando las personas debaten, la palabra debatir es muy grande, cuando las personas discuten entre sí, no se escuchan, no se escuchan? Entonces, es muy fácil caer en una falacia, en miles de falacias, la falacia del hombre de paja, o la falacia de apelación de autoridad, la falacia del quan hoc proc ergo propter hoc, o la falacia, del arenque rojo, o la que sea, Sí, sí, o caer en porque no se insultos escuchan. o gritos mientras el otro está. Por Porque, eso los insultos es una falacia ad hominem. sí, Lo digo, discutir con la otra persona y no entender lo que está diciendo, porque no la escuché. Entonces la disputatio se aseguraba eso. Y es más, el maestro, en caso que uno de los discípulos le errara al momento de decir lo que el otro dijo previamente, ahí estaba el maestro que corregía. Ojo, porque en realidad lo que vos dijiste no fue así, lo que dijo él quiso, entonces lo repetía bien, ¿no? Para evitar una falacia de, por ejemplo, hombre de paja, como mínimo. sí. Entonces, después recién de que yo recito lo que vos dijiste con claridad, ahí yo digo, ego respondo, o sea, yo respondo a, y ahí doy mis argumentos. Y cuando a vos te tocaba hablar de vuelta, si que vos tenías que repetir mis argumentos, después responderlos. Claro. Hizo la Que disputación, que podía cada llevar, uno imaginemos, tenía un turno bien delimitado, digamos. ¿sí? Sí, por supuesto que sí, Terminaba de exponer todas sus ideas y luego venía el otro. exactamente.
E incluso si la disputación estaba muy buena, muy atractiva, que lo resultaban muchas de ellas, se llamaba al maestro que era el maestro del magister magistri, el maestro de los maestros, o el maestro del maestro, que era podemos decir hoy, el decano de la facultad, vamos a decir de esta manera, para que presenciara eso. Y es más, incluso se llamaba a los obispos. Y esta forma de disputarse se tomó también como manera de esgrimir los concilios, por ejemplo. Se hacían de esta manera, al menos en su inicio. Los Sí, concilios medievales, que hubo muchos concilios medievales, voy a decir uno solo, por ejemplo, el famoso concilio de Trento, que pretendía desbaratar, digamos, esta cuestión del protestantismo. Bueno, llevó esta misma tónica al momento de discutir. Era realmente fantástico. Lo que sí podía llevar horas, imagínense. Yo tenía que repetir todo el discurso de la otra persona, tenía que tener una memoria, digamos, exquisita, pero aparte también acordarme lo que yo tenía que decir, por eso que se usaba tinteros, se usaba papeles o pergaminos, se iba anotando. Entonces, bueno, de ahí salían los libros medievales. De hecho, de hecho, la Suma Teológica, estos 4 libracos, son un compendio de todas las disputatio de Tomás de Aquino. Por eso tienen esta misma forma de ser escritos. Tomás de Aquino empieza diciendo: San Agustín en su libro de Magisto, o en su libro Las Confesiones, dice en su capítulo 1 que Dios es sustancia, ta, 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 ta. Y dice, por el contrario, Boecio, estoy nombrando la filósofa vigente, por el contrario, Boecio en su libro no sé, de Natura, lo estoy inventando, ¿no? sí. En su capítulo número 5 dice que en realidad la esencia divina es esta otra cosa. Ego respondo, dice Tomás Aquino, entonces a la primera cuestión digo esto, a la segunda cuestión digo esto, a la tercera cuestión digo esto. Bueno, así está escrito la Suma Teológica. Es la disputatio de toda la Edad Media. Muy Un bien. poco quiero ir terminando, ya hablé mucho, así que un poco quiero terminar ya con esto. Concluyendo con esto que me pareció lo más apropiado, Sí, que es qué importancia tiene hoy este método. Hoy, 2021, muy lejos de la Edad Media, casi hace 600 años de la Edad Media. Bueno, ¿qué importancia tiene este método hoy? Bueno, porque permite, por ejemplo, acceder concreta y correctamente al conocimiento de la cosa que se estudie. 2. Permite la multiplicidad de miradas frente a lo mismo. 3. Permite fundamentar el propio saber. 4. Permite manejar conceptos de distintas áreas y combinarlos en una mirada general y mucho más adecuada. 5. Permite hacerse entender y a su vez entender lo que me dicen y digo de una manera minuciosa. Y 6. Permite ampliar el vocabulario y acceder al conocimiento de lo nuevo con una base muy sólida. Muchas muy gracias. bien. Excelente. Una pequeña, para ir cerrando ya, una pequeña preguntita, digamos, porque por ahí puede dar lugar a malas interpretaciones, digamos, por ignorancia. A lo mejor, ¿a qué se refiere el término de artes liberales? No tiene que ver porque se contrapone con las artes serviles, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la economía de libre mercado, con el libertarianismo, digamos. Que a lo mejor Yo algunos sabía que ibas a ir hasta ahí. no Yo sabía saben. que ibas a ir hasta ahí. Te Claro. conozco. A lo mejor Te algunos conozco, no tienen amigo. idea quién es Adam Smith, por ejemplo, y que fue muy posterior a la Edad Media, ¿no? A la edad que Muy posterior. estamos hablando. Así que esto como para cerrar el tema. Bueno, la palabra liberal, por ahí un poco se ha prostituido, me permite esta expresión, durante muchos siglos, quedando casi reducida a lo económico, ¿no? Ujú. Sobre todo hoy en día que hay muchos exponentes, ojo, yo les tengo muchísimo respeto a muchos exponentes del libertarianismo, muchísimo respeto, porque en lo económico sí que saben, uno puede estar o no de acuerdo en lo ético, podemos decirlo, o en lo político, yo difiero muchísimo de eso, Sí, sí, pero respectivamente en lo económico, por lo menos es gente que tiene una muy buena fundamentación. sí, sí. Pero sacando esto, se llaman artes liberales, porque pretendían liberar, ahí está, la mente de la persona que se acercaba a estudiar.
estudiarlas, ¿no? Como que les daba un plus, un quid, vamos a decirlo así, que le permitía elevar la mirada por sobre lo intelectual de la época, para no quedarse sobre lo epidérmico del fenómeno, y tratar de indagar e ir al supuesto subyacente, vamos a decirlo en lenguaje filosófico, digamos, apuntar a la esencia, o sea, ir al qué de la cosa, ¿no? Al qué de la cosa, al en sí ente, ¿no? A eso apuntaban las artes liberales y por eso se las llama liberales. O sea, la idea era hacer ese cuestionamiento y como es algo tan excelso, por lo tanto, o sea, si es tan excelso, por lo tanto, demanda un esfuerzo intelectual muy grande, bueno, que la persona queda ante la presencia de la verdad. Entonces esa es la idea de artes liberales, ciencias liberales. Bueno, excelentemente explicado. Muchas gracias por este espacio, ¿no? Por colaborar con este espacio. Y bueno, nos vamos despidiendo. Un saludo a todos, ¿no? Y no se olviden, obviamente no se olviden de mirar, de pasarse por el canal de Adriano, por charlas místicas y darle a la campanita, ¿no? Y todas las demás, y compartir, ¿no? Así que, Exactamente. Gracias Ezequiel Lagos por este espacio. Cuando quieras volvemos a conectarnos, ningún problema. En algún momento te voy a invitar yo a mi canal de charlas filosóficas para, bueno, tal vez algo de historia y cómics, que tiene muchísimo que ver, desde Capitán América, que salió en la Segunda Guerra Mundial, hasta, no sé, Superman, que salió en la época del superhombre nietzscheano. Hay mucho para decir en historia, así que en algún momento te voy a invitar. Gracias por este espacio, espero no haber aburrido a la gente. Así que les pido que vayan a mi Facebook y a mi canal de YouTube, Charlas Filosóficas, para que me puedan acompañar en esto que es analizar el mundo friki desde una mirada filosófica. sí, aparte que estás subiendo constantemente material y también te pueden encontrar en charlas de muchos otros canales, ¿no? Ha aparecido en varios. Exactamente. Así que, Exactamente. bueno, y también denle me gusta a este video y suscríbanse a mi canal. Saludos. Saludos.